primer libro de Samuel, capítulo 10, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Verso 1 en adelante. Esta semana el Señor me ha inquietado con este tema sobre cómo alcanzar tu destino en Dios. Todos tenemos un destino en Dios. El tema es que no todos estamos automáticamente llegando a Él. Es decir, Dios tiene un plan para mí, Dios tiene un propósito para mí, Él lo va a cumplir, si lo cree o no lo cree. Pero el destino, ¿sí? El destino es la forma en la que cumples el propósito. Quiero poner un ejemplo. Sansón tenía un propósito, acabar con los filisteos, pero el destino que Dios tenía para Sansón no era el que pasó. Sansón murió a causa de su desobediencia, y aunque al final Dios se acordó de él y él pudo vencer a los filisteos, y dice la Biblia que en el día de su muerte mató más filisteos que en toda su vida, aún así el destino que Dios tenía para él no era ese. Entonces a veces tenemos que entender que Dios en su soberanía va a hacer que su propósito se cumpla en nosotros, pero Dios en su amor quiere que ese propósito se cumpla de la mejor manera. Y la pregunta es cómo alcanzar tu destino. Y la vida de Saúl nos va a revelar algunas cosas. Primer libro de Samuel 10:1 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel. ¿En dónde? Sepulcro de Raquel. Dígalo fuerte, por favor. En el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado, y tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por ustedes, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor. Segundo lugar, ¿cuál era? Tabor, la encina de Tabor. Saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán los panes, los que tomarás de mano de ellos. Después llegarás al, dígalo fuerte, collado de Dios. Dígalo fuerte, a ver. Ya ve que sí sabe. Donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, profetizarás sobre ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas cosas, estas señales, haz todo lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces diga conmigo: sepulcro de Raquel, encina de Tabor, collado de Dios, Gilgal. Quiero hablarle de 4 estaciones o 4 procesos que son necesarios para que alcancemos nuestro destino. Note que en todo esto, este hombre iba ungido. Saúl ya tenía la unción. El Espíritu Santo, más bien Samuel, ya había derramado sobre Saúl la redoma de aceite, y él estaba lleno de la unción. Sin embargo, a veces recibimos un toque de Dios, recibimos un llamado, recibimos una palabra, recibimos una profecía, recibimos una dirección de Dios en nuestra vida, y tal parece que a veces tarda en cumplirse o que no se llega a cumplir. La pregunta es ¿por qué? Y muchas de esas veces es porque no tomamos en cuenta los procesos necesarios en los que Dios nos mete para alcanzar nuestro destino. Ahora, yo entiendo muy bien todo el contexto de la historia de Saúl, que Saúl, a final de cuentas, no logró lo que Dios quería. Sin embargo, escuche bien esto, sin embargo, algo que tenemos que abrazar en esta mañana, esta tarde, es que estos 4 procesos, si nosotros sí los abrazamos, sí podremos llegar a lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? Note también que cuando Saúl está en esto, él estaba buscando asnas, ¿sí? Él no estaba buscando ser rey.
Él estaba buscando las asnas de su padre. Y esto me habla de que hay momentos en la vida donde Dios nos va a sorprender. A veces ocurren cosas sin relevancia como unas asnas. ¿Qué pasaría si se perdían las asnas? Pues a final de cuentas no hubiera pasado mucho, ¿sí? La nación no hubiera entrado en crisis si se hubieran perdido un par de asnas. Yo creo que Cis tampoco hubiera entrado en crisis, que era el papá de Saúl, simplemente estaba preocupado por ello. Pero en medio de lo cotidiano y de lo ordinario, Dios está buscando un momento para sorprenderte y conectarte con tu destino. Ahora, la búsqueda de las asnas conectó a Saúl con Samuel. Necesitamos los Samueles de Dios para alcanzar nuestro destino. Necesitamos gente que nos unja, que nos empodere, gente que nos envíe, que a veces nos frene, gente que nos ayude para llegar a ese lugar donde a lo mejor nosotros no sabemos que Dios quiere llevarnos. Saúl no se levantó ese día queriendo ser rey, él ni quería ser rey. Pero una circunstancia lo conectó con Samuel y cuando llega con Samuel ni siquiera tocaron el tema de los asnos. Samuel simplemente le dijo: tú vas a ser elegido rey. Lo unge y al momento de ungirlo le dice: entonces viene un proceso de 4 cosas que son necesarias en tu vida. Número 1, cada proceso es un lugar en nuestra vida. Número 1, el sepulcro de Raquel. ¿De qué nos habla el sepulcro de Raquel? Nos habla que el primer lugar al que tú tienes que ir es tu lugar de origen. Ahora yo quiero que veamos por qué el sepulcro de Raquel representa nuestro lugar de origen. Una persona que no conoce su origen nunca va a conocer su destino. Si tú no sabes de dónde vienes, no vas a saber a dónde vas, ¿sí? Tú tienes que conocer tu origen. Ahora, el origen, la Biblia dice que nuestro origen, Dios nos diseñó no cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Dios nos diseñó no cuando fuimos concebidos. Tú no fuiste originado, por así decirlo. No fuiste creado en el vientre de tu madre. Tú fuiste creado en las entrañas de Dios. La Biblia nos enseña que cuando nosotros estábamos en las entrañas de nuestra madre, Dios ya había visto nuestra vida, porque desde antes de la fundación del mundo, Él ya había trazado un plan y buenas obras para que anduviésemos en ellas. Pero tenemos que conocer nuestro origen. La característica número 1 de un huérfano espiritual es que no sabe al lugar al que pertenece. Y entonces le dice el profeta: sabes, para que tú no te olvides de tu origen, te voy a hacer que vayas a ese lugar. Y vamos a descubrir por qué. Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35. Verso 16. Y habla de la muerte de Raquel. Dice: después partieron de Betel y había ahí una media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel. Y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Ahora, ¿qué significa Benoni? Significa hijo de mi tristeza. Mas su padre lo llamó Benjamín, que significa hijo de la mano derecha. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino a Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Dios le está diciendo ahora a Samuel: vas a ir a tu lugar de origen. ¿Por qué? Saúl era hijo de un hombre llamado Cis. Y Cis, dice la escritura, que era un descendiente de la tribu de Benjamín. Entonces Dios lo está llevando nuevamente al punto donde le está diciendo: Saúl, tienes que saber cuál es la historia de tu vida. Tienes que saber qué ha dicho Dios de este momento. Tienes que saber qué fue lo que pasó ahí y qué relación tiene contigo. Ahora, todos tenemos puntos de origen.
Nuestra vida está caracterizada por puntos de referencia, momentos de origen. Hay un momento donde fuiste originado o donde tuviste un origen en el Señor. Obviamente hay un origen biológico, pero hay un origen espiritual. El origen espiritual es cuando tú tuviste tu experiencia con el Señor, recibiste a Jesús, le declaraste tu Señor, le declaraste tu Salvador. Hay momentos de origen como cuando fuimos llenos del Espíritu Santo. Pero hay una tarea, amados, no olvidarnos de esos momentos. Y escuche, hay una tarea mayor, procurar tener esos momentos de origen como referencia en nuestra vida. Cuando no sepas a dónde va tu vida y no sepas qué camino tomar, vuelve a tu sepulcro de Raquel, que es el lugar donde fuiste originado. Vuelve a los momentos donde tuviste una palabra de Dios, donde tuviste un encuentro con el Señor, donde el Señor te tocó, te visitó, te restauró, te ministró. Probablemente esta temporada es un origen para tu vida y tú tienes que atesorarla y decir: voy a tomar lo que Dios me ha hablado en esto como un punto de referencia para mi vida. Sabes, los orígenes de Dios en nuestro corazón, los puntos de referencia de Dios en nuestro corazón determinan mucho la temporada que está por venir. Entonces a veces Dios quiere cambiarte de temporada, pero como no has identificado tu sepulcro de Raquel, no llega ese cambio de temporada. Y el origen de Saúl era este. Era una situación donde en la muerte Dios había traído vida. ¿Sabes? Mucho del origen que tú y yo tenemos que desarrollar implica morir cada día. Jacob estaba enterrando a su Raquel, pero estaba tomando a un Benjamín. Ahora Raquel, escucha bien, se movió por sus sentimientos. Qué peligro es cuando nos movemos de esa manera, porque ella llamó al hijo no por el propósito de Dios, sino que llamó al hijo por el dolor que ella estaba sintiendo. Ten cuidado de nombrar el futuro de tu familia, el futuro de tu vida, la temporada de tu vida por el dolor que está en tu corazón. Tienes que llamarlo por el propósito de Dios encima del dolor. Esa es la manera correcta de nombrar las cosas. La Biblia dice que tenemos que aprender a nombrar las cosas que no son como si fuesen. Pero si tú nombras aquello que no es como si fuese con un nombre o un origen equivocado, tu destino va a estar errado. ¿Qué significa caer en pecado? Fallar en el blanco. Cualquier creyente que no logra su destino falló en el blanco, vivió presa del pecado. Por eso la Biblia nos habla la importancia del camino. ¿Cómo le decían a los primeros cristianos? Los del camino. Corregir el camino. Encomienda al Señor tu camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nuestro camino está determinado por nuestro origen. Y en ese origen tenemos que llamar las cosas como el Padre las llama. Aquí hay una guerra espiritual entre Raquel nombrando al hijo el hijo de mi tristeza, y entre Jacob, que ya tenía un corazón entendido, y lo nombra: no, este va a ser el hijo de mi mano derecha. ¿Qué significa la mano derecha? Es la diestra que sostiene. Por eso el salmista decía: tu diestra me ha sostenido. Ahora, qué interesante es, hay muchas cosas interesantes, pero mira este sepulcro, en este sepulcro nace Benjamín, y mira la palabra que se desata sobre esta tribu. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 33. Deuteronomio 33. Verso 12. Mira lo que dice: a Benjamín dijo el amado. ¿Lo puede leer conmigo? A Benjamín dijo: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Y luego continúa: lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Esta era la palabra la que Dios quería llevar a Saúl. Saúl, tú eres un amado de Dios. Sabes, el punto de referencia de nuestro origen siempre va a ser que Dios nos ama.
Como que a veces hay verdades que las damos por hecho. A veces hay realidades que pensamos que son automáticas, pero tú sabes qué significa que Dios te pueda amar. Sabes todo el trasfondo que hay en esa verdad que Dios te ama. Y sabes cómo nuestra vida debería de ser dirigida por esa verdad. Si una verdad de la palabra no pesa para dirigir tu vida, tú no crees la palabra. Mi fe se manifiesta en la manera en la que creo que las verdades de Dios dirigen mi vida. Y Saúl tenía que alinearse a esto, porque había un gran destino para él. Ahora quiero que vayamos al siguiente punto, solamente como una referencia extra. ¿Saben de qué tribu era el apóstol Pablo? La tribu de Benjamín. ¿Y saben cómo se llamaba Pablo antes de llamarse Pablo? Saulo. Había algo de Dios en toda esta historia. Ahora, en el sepulcro de Raquel hay cosas que mueren. Muchas veces tu origen también está determinado por lo que tiene que morir. ¿Qué hubiera pasado si Jacob entierra a Raquel y se queda llorándole a Raquel y se va? No solamente se trata de enterrar a Raquel, había que tomar en los brazos a Benjamín. Sabes, Dios te está dando un Benjamín en esta tarde, y ese Benjamín es un nuevo comienzo. Ese Benjamín es una nueva forma. Jacob se había equivocado muchísimo educando a sus hijos, pero ahora estaba dándole Dios una oportunidad. Obviamente él amaba a Raquel, era el amor de su vida. 14 años trabajó por ella. Esa es mi regla para cualquiera que se quiera casar con mi hija, ¿verdad? 14 años que sirvas en el ministerio sin goce de sueldo y te casas. La amaba, pero sabía que ahora no podía regir su vida por ese amor, porque ella había muerto. Tenía que tomar un Benjamín y caminar con él. Pero el segundo lugar al que llevó Dios a Samuel está ahí mismo, y lo mencionamos: la encina de Tabor. La encina de Tabor nos habla de un lugar de liberación. Acompáñenme a Jueces capítulo 4. Le está diciendo Dios a Saúl: vas a llegar al sepulcro de Raquel, y en el sepulcro de Raquel va a haber algo que va a cautivarte y conectarte con tu lugar de origen, pero ahora vas a llegar al lugar de tu liberación. Acompáñame a Jueces capítulo 4 verso 1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, una reincidencia que había en ellos, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Escuche bien, amada iglesia, nosotros vamos a llegar a nuestro destino en la manera en que rompamos las opresiones. Hay guerras que vienen por tu destino, pero hay guerras que vienen por tu liberación. Le pongo un ejemplo: Dios a lo mejor te llamó a conquistar un área de los famosos 7 montes. Quiero pensar en alguna de ellas. La política. Dios toma a alguien, lo empieza a dotar de sabiduría, lo empieza a llenar de su espíritu, empieza a ser una persona sobresaliente, y hay una unción sobre su vida para ser un político conforme al corazón de Dios. Pero esta persona, para que conquiste esas esferas, primero tiene que conquistar sus propios gigantes. A lo mejor esa persona, quiero pensar, un ejemplo, no es honesta. Entonces tú no puedes ser un político conforme al corazón de Dios si no eres honesto y le robas a Dios. Por ejemplo, ¿me estoy explicando? ¿Sí? Tú no puedes, una persona que quiere conquistar el área de la educación y está ahí, pero su vida no es congruente con lo que está enseñando.
Entonces tú tienes que primero romper guerras de opresión sobre tu propia vida, y cuando rompes esas guerras de opresión, tú accedes a guerras por tu conquista. Nunca conquistarás algo si hay una opresión en tu vida. Este hombre se llamaba Sísara, y el nombre Sísara significa guerra incontrolable. Es decir, que había una opresión que ellos ya no podían controlar. Era una situación donde él los oprimía por 20 años. Puede ser una enfermedad, una crisis económica, una crisis matrimonial, puede ser cualquier cosa que por más que tú te esfuerces no logras romper. Hay cosas que Dios quiere que tú alcances, hay bendiciones que Dios tiene para ti, pero si están estas guerras sin vencerlas, no va a llegar la bendición. Dios es fiel y te va a guardar la bendición. El tema es que entre más tiempo tardemos en romper las guerras y alcanzar la bendición, menos tiempo vamos a disfrutar de esa bendición. Lo más valioso en esta vida, ¿sabes cómo se llama? Tiempo. Por eso la Biblia dice: mirad bien, no pierdan el tiempo. Ahora, mira cómo este hombre logra la victoria. Y acostumbra, versículo 4, gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak. O sea, Barak no había subido, ella lo tuvo que mandar a llamar, hijo de Abinoam, de Enseres de Neftalí. Y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta tu gente? ¿En qué monte? Monte Tabor. ¿A dónde estaba llevando Dios a Saúl? Al monte Tabor. ¿Qué había pasado en monte Tabor? Una liberación. Le dice esta profeta: ve, junta tu gente, toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti el arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Versículo 10. Juntó Barak a Zabulón y Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres en su mando, y Débora subió con él. Verso 14. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él, y quebrantó a Sísara. ¡Qué tremenda victoria! Pero aquí hay cosas que tenemos que comprender para poder alcanzar esas liberaciones sobre la opresión. La primera es que tú entiendas que él se tuvo que mover conforme a la voz profética. Él tuvo que atender lo que Dios estaba diciendo, porque en algún momento la lectura, si usted pudo leerlo y comprenderlo de esa manera, la lectura nos revela que ya Dios le había hablado, pero que él no había obedecido. Qué peligro es cuando esperas que un profeta te confirme lo que Dios lleva 5 años hablándote. ¿Sí o no? Entonces la profeta: tráiganlo, porque ni siquiera viene el ingrato. Traigan a Barak. Y yo cuando leí eso me imaginé a todos los de Barak subiendo pero no, era un joven. Y le dice: ¿no te ha dicho Dios? Y a veces cuando uno se mueve bajo la unción profética: ¿no te ha dicho Dios eso? ¿Por qué no lo has hecho? Pero ya, le dice Débora: ya, vamos a lo que sigue. Júntate a Zabulón y a Neftalí. Y aquí está la clave de la victoria. Mira lo que significa Neftalí. Significa lucha. Ahora, dice la escritura que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, que tú tienes que aprender a luchar con tus armas espirituales. ¿Cuáles son las armas espirituales? La Biblia, la oración, el ayuno, el orar en lenguas, el evangelizar, el ofrendar, el diezmar, el congregarte. Todo esto forma parte de la vida espiritual, la lectura de la palabra. Si tú analizas la armadura de Dios, toda la armadura está relacionada con la palabra. La palabra es la espada del Espíritu. El escudo es el escudo de la fe. Y no viene la fe si no es por oír la
palabra, el casco de la salvación. ¿Cómo es que conoces la salvación? A través de las escrituras. Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, esfuérzate en la escritura que te harán sabio para poder caminar en la salvación que es en Cristo Jesús. El calzado del presto del evangelio. ¿Qué es lo que predicamos? La palabra. Toda la armadura está relacionada con la palabra de Dios. Por eso tú no puedes descuidar tu arma, porque tu lucha depende de cuánto sabes de este libro, pero no solo cuánto sabes, cuánto obedeces. Muchos quieren una liberación, porque venga un liberador, te ponga la mano y te saque los 10,000 demonios. Pero la mayoría de las liberaciones se ganan en la obediencia. Una liberación de en obediencia es más poderosa que una liberación por la unción de alguien que está obedeciendo. Porque obviamente el que ora para sacar demonios está obedeciendo, si no, no podría, ¿ok? Pero una liberación profunda es aquella que se construye cuando día a día tú luchas por obedecer la palabra de Dios. ¿Cuál fue el problema de Saúl? Que obedeció a medias. Yo me formé mucho en escuelas dominicales, en las dos denominaciones donde yo crecí, tanto en la Pentecostés como en la Bautista. Y en ambas nos enseñaban la obediencia de la tía. ¿Sí? Yo la relacionaba con la tía Mimi. ¿Sí? ¿Cuántos conocen a la tía Mimi? ¿Cuántos han probado los tamales de la tía Mimi? Todos, solo que no lo saben. ¿Sí? ¿Cómo es la obediencia de la tía? Total, inmediata y amable. Y algo que nos enseñaban en la escuela dominical: a Dios no lo puedes obedecer a tu manera. A Dios no lo puedes obedecer a medias. Dios le dijo a Saúl: mata a Amalek, y Saúl obedeció casi. Solamente dejó un poquito de lo mejor. Amado, la obediencia a medias es como tomarme una botella de agua con 99% de agua pura y 1% de agua del drenaje. Ese 1% de desobediencia hace nulo el fruto del 99% de obediencia. Por eso necesitamos obedecer al Señor. Pero ¿cómo voy a saber cómo obedecer si no conozco su palabra? Es total, es inmediata. ¿Sí? A veces tardamos en obedecer. Jesús habló de una parábola del hijo que tardó en obedecer, que dijo que sí lo iba a hacer y a la mera hora no lo hizo. Cuando tú tardas en obedecer, terminas por no obedecer. ¿Sí? O en el ejército, una instrucción acatada fuera de tiempo es una situación que puede generar una desventaja para el ejército militar. Necesitamos obedecer al Señor inmediatamente. Hubo un hombre que pudo haber perdido un milagro en su vida por no obedecer inmediatamente. Se llamaba Naamán. Él tenía lepra y él no quería obedecer inmediatamente, y ya se iba a ir, y sus siervos le dicen: no te vayas, obedece, que no pasa nada que te zambullas en ese río 7 veces, en una de esas sí pega el milagro. Hay muchos milagros detrás de tu obediencia y amorosamente. Es un deleite obedecer al Señor. Es un deleite, porque sabes, dice la Escritura que el que le obedece le ama, y que el que le obedece será amado por Él y será bendecido por Él. Dice: el que guarda mis mandamientos, el que guarda mis mandamientos y los sigue, será amado por mi Padre, y Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. Los momentos donde más tú puedes experimentar la presencia de Dios en tu vida son cuando obedeces. Cuando obedeces a Dios. Lo segundo pueblo que él trajo fue Zabulón, y Zabulón significa morada, pertenencia. Cuando hay pertenencia y cuando hay obediencia, hay victorias seguras. Amén. Pero tienes que obedecer y tienes que pertenecer. Solamente el árbol plantado da fruto.
Quiero avanzar. El tercer lugar fue el collado de Dios. ¿Puedes apoyar? Y el collado de Dios es el lugar de su presencia. Saúl fue al collado de Dios. ¿Y qué era el collado de Dios? Quiero que me acompañe al primer libro de Samuel, capítulo 10:5. Primer libro de Samuel 10:5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Yo una pregunta: ¿de quién era el collado? ¿Y quién estaba en ese lugar? Los filisteos. ¿Qué podemos entender con esto? Que hay lugares a donde Dios te ha llamado, que son las alturas. Collado significa lugar alto, y de Dios significa el lugar alto donde Dios mora. ¿Quién va al collado de Dios? Quien ya encontró su origen y quien ya encontró su victoria, su liberación. Vas caminando al collado de Dios, pero siempre, escucha, en el camino va a haber una guarnición de filisteos. ¿Qué son los filisteos? Es un espíritu. Este espíritu filisteo se infiltra en el corazón del pueblo de Dios. No es un invasor, es alguien que convivía con ellos. ¿Cuáles son las características del espíritu filisteo en la Biblia? Tapaban los pozos, secaban el agua del espíritu. Cuando tú te secas, estás bajo la influencia del espíritu filisteo. El espíritu filisteo desarmaba al pueblo. Nos dice la palabra del Señor que en Israel solo Saúl y Jonatán tenían espada, y que si el pueblo quería espada, ¿con quién creen que tenían que venir? Con los filisteos. Es como si México tuviera una guerra contra otro país, vamos a pensar Colombia, y el presidente dijera: bueno, vamos a ir a comprar armas a Colombia para pelear contra Colombia. El espíritu filisteo te quiere desarmar, quiere anular tu fe para que no uses las armas de Dios. Cuando hay incredulidad en tu vida sobre alguna de las estrategias de Dios, estás bajo la influencia de un espíritu filisteo. El espíritu filisteo levanta gigantes como Goliat, que vienen a vociferar a tu vida, que vienen a declarar las cosas que no son. Todo gigante se levanta cuando hay una voz demoníaca que anula el poder de Dios en tu vida. No puedes permitir, familia, que voces demoníacas se levanten a clausurar y a frenar cada promesa que Dios ha hecho a tu vida. Y tú tienes que tomar autoridad en esta tarde para romper esas voces. Y voy a ser muy explícito. David llegó con Saúl y le dijo: cuando yo veía un oso que se llevaba una oveja, un león, yo iba y le rompía el hocico. Así dijo. ¿Qué tienen los animales? ¿Y qué les hacía David? Tienes que ser aguerrido contra esa guarnición de filisteos. Tienes que ser violento contra esas huestes de maldad. Tu lucha no es contra carne y sangre, tu lucha es contra principados, potestades, huestes de maldad, demonios que se han levantado para no dejarte subir al collado de Dios, porque ellos saben que cuando tú te posicionas en ese collado, la unción de Dios, no solamente la unción, sino lo que la unción que depositó sobre ti va a emerger sobre tu vida y te va a mudar en otro hombre. Dejarás de ser medroso, dejarás de procrastinar cosas, dejarás de ser inconstante, tibio, carnal. Ellos saben que cuando tú te determinas a subir al monte y el collado de Dios, tu vida va a ser mudada como lo fue la de Saúl. Oh, por eso tienes que ser radical, tienes que ser violento. No puedes darle lugar a la tibieza. Pues hay un collado esperándote y están los filisteos. Mira qué dice aquí.
Ahí encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos ¿qué? Profetizando. Es decir, hay una activación profética de lo que Dios va a hacer en tu vida cuando subes al lugar alto. Pero hay filisteos que te tapan el pozo, que no te dejan usar tus armas, que te levantan gigantes. Ese espíritu filisteo tienes que destruirlo. La Biblia dice que estamos sentados en lugares altos con Cristo Jesús. ¿Sabes cómo se infiltra este espíritu filisteo? Y aquí viene para los de contigo una herramienta. A través de la pérdida, Satanás busca destruir tu fe y tu llamado. Habacuc capítulo 3 versículo 16. Pero el mismo pasaje nos revela lo que las pérdidas de la vida nos pueden provocar, pero también lo que una persona que conoce a Dios puede lograr con la pérdida. La pérdida es una circunstancia. Es que la muerte es un juicio de Dios. Pues sí, pero sobre todo al mundo. ¿Me explico? Sí, yo sé que la muerte es un juicio de Dios, pero vino desde Adán y Eva. La muerte es una circunstancia. A mí algo que me rechoca es cuando alguien se enferma o se muere, que es que andaba mal. Hay muchos que andan mal y siguen vivos. Eso no tiene nada que ver. La pérdida es una circunstancia. Buena o mala, depende de ti. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. ¿Qué habla eso? Pérdida, crisis, colapso. Cuando esto viene a tu vida, el espíritu filisteo se mete para secarte, para desarmarte, para levantar a un gigante. Pero mira la poderosa arma de Habacuc, con todo. O sea, no está diciendo, no está negando las cosas. Está diciendo: a pesar de esto, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y mira lo que sigue diciendo: Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Lo que Habacuc está diciendo es: aunque estas cosas, aunque Raquel se murió, mi vida no depende de Raquel, depende de Dios, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas, en mi collado, me hace andar. Dios te está llamando a las alturas, iglesia. Pero ¿sabes cómo era ese collado? En primer libro de Samuel 14 nos dice cómo era ese collado y cómo subir al collado. 14, 4 y 5. Entre los desfiladeros por donde Jonatán. ¿Quién era Jonatán? ¿El hijo de quién? De Saúl. Entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Y uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro hacia el sur hacia Gabá. Versículo 13. Y subió Jonatán. Mira cómo subió: trepando con manos y pies, y tras él su paje de armas, y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Quiere decir que para subir a la guarnición de los filisteos tienes que pelear. Pero mira cómo subían:
trepando con sus manos y sus pies. ¿Sabes qué demanda eso? ¿Han visto estos cuates que saltan de un lado a otro y suben edificios y nada más saltando? ¿Sí los han visto o no? Fuerza. Por eso Habacuc dice: Jehová es mi fortaleza, que hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Los pies de cierva representan la velocidad a la que corren los ciervos. Ustedes han visto cómo parece que no tocan el piso, pero realmente lo que está diciendo ahí es la fuerza que tienen las ciervas para llevar a sus crías a un lugar alto donde hay pasto y donde hay agua. Una cierva, por eso dice cierva y no ciervo. Una cierva de estos animalitos sabios, ¿verdad? Dentro de la sabiduría que Dios le dio a la naturaleza, este animalito, escucha bien, no se resigna a quedarse en el lugar donde no hay agua y permitir que sus crías se mueran. Agarra, se las pone al lomo y se las sube al lugar alto donde encuentra aguas y pasto. Hay que subir, hay que subir. Dios nos habló toda una temporada de los montes, pero te quiero decir algo: subir no es fácil. Te vas a raspar. Pero yo prefiero llegar raspado al lugar de su presencia que quedarme intacto en la zona de confort. Porque podremos perderlo todo menos una cosa: su presencia. Porque puedes tenerlo todo, pero si no tienes su presencia, todo lo que tienes no sirve absolutamente de nada. Puedes perderlo todo, pero si tienes su presencia, es todo lo único que necesitas. Sube al monte de Jehová. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos, corazón puro, que no ha jurado con engaño, que no ha elevado sus cosas, su corazón, su alma a cosas vanas. Él recibirá bendición de Jehová. Tal es la generación de los que le buscan. ¿De los que buscan qué? Su rostro. Oh Dios de Jacob. Por eso Dios le dijo a Saúl: vete al collado de Dios, sube, y allí encontrarás a los profetas y serás mudado en otro hombre. La cuarta la dejamos pendiente. La cuarta es Gilgal. En Gilgal lo único que pasó fue la Pascua y la circuncisión, que nos habla de el lugar de volver a la cruz. Lo dejamos pendiente. Siento muy fuerte que Dios nos está llamando a subir al collado, a encontrar su presencia. Yo estoy convencido de algo: que los siguientes años de mi vida hay un destino que Dios tiene para mí, y ese destino es compartido con ustedes, que son mi familia espiritual. Al menos pienso así los primeros 3 a 5 años. Después no sé, pero creo que es así. Y mi anhelo es que alcancemos todo lo que Dios dijo que íbamos a alcanzar. Y aunque haya días donde la higuera no florece, aunque haya días donde ovejas son quitadas, aunque haya días donde no hay vacas en corrales, aunque haya días de pérdida, a veces habrá días de ganancia. Aunque haya días buenos y a veces habrá días malos, estoy determinado a una cosa:
su presencia será todo. Un pastor me invitó a un evento esta semana. Por alguna razón no pude ir. Y le dije, ¿quién va a estar predicando? Y me mandó la lista de predicadores. Y hay un pastor que su iglesia se llama en la Ciudad de México Nuevo Amanecer. Yo lo conocía de años, sé quién es. Pero vi la redacción que le pusieron ahí. Y pusieron ese apellido Aguilar, Pastor Aguilar. Pastorea la iglesia Nuevo Amanecer, una iglesia que ha decidido amar al Espíritu Santo. Dije, está en el ADN. Nos han dado palabras sobre las almas, pero te voy a decir algo que el Señor me habló esta semana. Me lo habló predicando en un Zoom a jóvenes en Jalapa. Tú no ganas almas ni vas a las misiones porque amas las misiones. Si una persona dice yo quiero ser misionero porque amo las misiones, no debe de ir. Si una persona dice yo quiero ser misionero porque yo quiero evangelizar porque amo las almas, no debe de ir, porque nunca se trató de eso. Tú debes de ir porque amas a Jesús. Y cuando tú amas a Jesús, amas todo lo que Él ama. Entonces amamos al Espíritu Santo y por consecuencia amaremos las almas, por consecuencia veremos milagros, por consecuencia ganaremos la parte de la ciudad que nos toca como iglesia, conquistaremos nuestra heredad. Porque mira, la iglesia que dice vamos a ganar a Pachuca para Cristo nosotros solos, no es cierto. Pero si hay una tierra que nos pertenece, si hay una zona que nos pertenece, si hay almas que Dios destinó para nosotros, la clave está: amas el lugar alto, amas su presencia, amas su presencia más que todo. Como David, que cuando pecó no pidió Señor, no me quites el reinado. No dijo Señor, guarda la vida de mis hijos, guarda la vida de Betsabé. No. Cuando él se dio cuenta del trato en el que estaba, él dijo solamente una cosa: no quites de mí tu Santo Espíritu. Si algo necesitamos aprender a orar es: Señor, no quites tu Santo Espíritu. Invito a que nos pongamos de pie. Solamente dile una cosa al Señor: quiero alcanzar aquello para lo cual fui diseñado. Quiero alcanzar aquello
para lo cual fui sellado por el Espíritu. Quiero alcanzar aquello para lo cual fui ungido. Saúl no fue a esos lugares sin el toque. Tú y yo reconocemos hoy. Yo quiero invitar que si tú reconoces que tienes que volver, porque quizás has estado en esos lugares, pero sabes que tienes que volver a una de esas estaciones, levantes tu mano. Ahí donde estás, levanta tu mano. Si es el sepulcro de Raquel, el lugar de tu origen, si es el lugar de tu liberación, el Tabor, o si es el collado de Dios, el lugar de la presencia, recuperar la presencia perdida, levanta tu mano, levanta tus manos. Si tienes que volver ahí, levanta tus manos y dile al Señor: yo necesito volver ahí, Señor, pero en mi fuerza no puedo. Oh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo?, dice Pablo. Pero Saúl no fue solo, Saúl fue ungido. Así que dile al Señor: úngeme, úngeme, úngeme. Quiero escuchar esa voz como la iba a escuchar Saúl al pasar por el sepulcro de Raquel: Benjamín y tu descendencia muy amados. Úngeme, úngeme. Si nunca has conocido un toque del Señor, levanta tus manos ahí y dile: no sé qué es, pero yo lo necesito. Y te está llamando el Señor. Te está llamando, te está llamando, te está llamando, te está llamando. Suena es la voz de mi amado. Del monte humeante ven hacia mí. Suena es la voz de mi amado. El monte humeante ven hacia mí. Suena es la voz de mi amado. Deja que resuene esa voz, deja que resuene. Hay un monte, hay un lugar alto que te dice: ven, ven, sube acá, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de venir. Yo te daré entendimiento, yo te daré sabiduría, yo te daré poder, yo te daré autoridad. Tienes que subir. Está llamando a estar con Él. Está llamando a salir de la comodidad de mi tienda. Está llamando a estar